Bueno, en esta clase vamos a ver un poco más sobre funciones, algunos detalles y ya entramos a las funciones que nos interesan. Entonces, la clase pasada habíamos visto que podemos graficar una función y les dimos nombres a algunas. Son las funciones básicas que conviene aprenderse de memoria para pues poder dibujar otras funciones un poco más complicadas. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase. Entonces tenemos una función, vamos a dibujarla. Bueno, en la primera gráfica que tenemos aquí, tenemos a la función y igual a f de x. Es una función cualquiera y vamos a ver cuál es el efecto de que ahora tengamos la función x más a, donde a es un número positivo. Entonces le sumamos a la función un número a. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la función, supongamos que la a esté aquí, que sea a. Entonces, el efecto es subir el eje de las x hasta esa a, aquí. Y ahora, nuestros nuevos ejes son el eje y este eje punteado. Entonces va a ser en esta forma. Vean, tiene la misma forma, solo que se subió a unidades en el eje de las yes. Este es el eje de las yes, se subió. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tenemos la función f de x menos a? Ahora le restamos. Bueno, el efecto que va a pasar aquí es que vamos a tener, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ponerla acá. Y igual a f de x menos a. Entonces, supongamos que aquí esté la a menos a. Bueno, menos a. Entonces, dibujamos la función acá. Se bajó en el eje de las yes. Entonces el efecto que va a tener es desplazar hacia abajo la gráfica de la función. Ahora, ¿qué pasa si hacemos este otro efecto? Y igual a f de x menos a. Fíjense que la a está dentro del paréntesis y se le está restando. Bueno, podríamos hacer la deducción, pero vamos a mencionar el efecto. Entonces, lo que va a pasar es que ahora se ve afectada en el eje de las x. Supongamos que aquí esté la a y entonces se mueve hacia la derecha. Bueno, aquí es un poco contrario, porque uno diría, bueno, le está restando, se va a mover a la izquierda, pero no, el movimiento es hacia la derecha. Entonces la gráfica de la función va a ser así. Fíjense el efecto. Entonces se está moviendo hacia la derecha. Y si le sumamos, pues el efecto va a ser hacia la izquierda. Bueno, entonces aquí le estamos sumando al argumento, se dice argumento de la función, una a. Entonces lo que va a suceder es que la gráfica se va a venir así.
un movimiento hacia la izquierda. Entonces esos efectos es conveniente tenerlos en cuenta porque podemos dibujar funciones a partir de estos efectos. Vamos a ver unos ejemplos enseguida. Bueno, tenemos como primer ejemplo y igual a, o f de x igual a x cuadrada más 3. Bueno, la gráfica de la función y igual a f de x igual a x cuadrada la vimos la clase pasada, y eso era una parábola, o es una parábola que pasa por el origen y se extiende hacia arriba. Bueno, entonces ahora vamos a ver que le sumamos 3, entonces vamos a tener que el efecto es hacia arriba, 3 unidades, y la gráfica es exactamente igual, pero ahora tomamos como referencia este eje punteado, 3. Entonces vean, ya no tuvimos que hacer la tabulación para dibujar porque ya sabemos que la parábola es esta. Entonces si le sumamos 3 unidades vamos a subir el eje 3 unidades. Bueno, vamos a ver otro efecto. Bueno, tenemos ahora la función y o f de x igual a x menos 3 al cuadrado, pero el 3 está dentro del paréntesis. Entonces quiere decir que el efecto es mover a la derecha porque es negativo, y el eje de las y se mueve hacia la derecha. Entonces la gráfica va a ser una parábola, pero ya con estos nuevos ejes. Así. Es un desplazamiento. Bueno, esta propiedad de las funciones lo usan mucho los físicos para representar ondas en movimiento. O sea que se están moviendo ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos ahora un efecto combinado. Unos dos ejemplos de un efecto combinado. Bueno, tenemos esta función que es f de x igual a x más 2 al cuadrado menos 3. Fíjense cómo el 2 está sumado dentro del paréntesis y luego se le resta 3 fuera. Entonces que ese 2 sumado es un desplazamiento del eje y hacia la izquierda 2 unidades. Entonces aquí dibujamos 2 unidades. Ahí está. Se desplazó 2 unidades hacia la izquierda. Y luego este menos 3, que está fuera del paréntesis, está diciendo que se está moviendo hacia abajo 3 unidades. O sea, 1, 2, 3. O sea, el eje de las X se mueve 3 unidades hacia abajo. Vamos a ver. Bueno, entonces ya en vez de los ejes originales, que son X y Y, tomamos estos nuevos ejes, que son punteados y que se han formado en la intersección de los desplazamientos. Entonces, la parábola va a ir así. Estoy tomando como referencia los ejes punteados, ya no los otros. Entonces la parábola iría así. Claro, este es una descripción cualitativa, porque por ejemplo no me está diciendo dónde corta al eje de las X. Ya para resolver eso, pues tendría que igualar la función a 0 y ver en qué puntos corta el eje de las X, y eso me daría un poco más de precisión en dibujar la parábola. Bueno, tenemos ahora este ejemplo de que es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Bueno, porque la X está al cuadrado, y cuando la X está al cuadrado es una parábola, ¿no? Entonces, pero ¿cómo la dibujamos? Pues podemos hacer la tabulación
Eso les recomiendo que lo hagan ustedes en su casa, la tabulación y graficar, como ya vimos en la clase pasada. Pero aquí lo voy a hacer de manera cualitativa. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, agarro la función y le completo el cuadrado perfecto. Entonces aquí divido el 6 entre 2 y lo elevo al cuadrado. 6 entre 2 es 3, por 3 9 y le resto menos 9. O sea, le sumo y le resto y queda el 5. Entonces me queda f de x. Ya todo esto es un cuadrado perfecto. Me queda x más 3 al cuadrado menos 4. O sea, la función original es esta, que está acá arriba, pero es equivalente a esta. Pero esta me da más información, entonces ya la puedo yo graficar. Bueno, entonces ahí tengo ya los ejes desplazados. Por ejemplo, en más 3 me está diciendo que el eje de la y se desplace hacia la izquierda 3 unidades, ¿sí? Y el 4 negativo, que se desplaza el eje de las x hacia abajo 4 unidades. Entonces ya tomo mis ejes de referencia, son estos, lo estoy dibujando, y subo en ambos lados. O sea, dibujo una parábola, como les digo, es un análisis cualitativo, porque no sé, aquí por ejemplo estoy diciendo que pasa por cero, pero no pasa por cero, ¿no? Entonces necesitaría un poco más de presión, pero para fines prácticos está bien el análisis. Bueno, tenemos este otro ejemplo. Recordamos que la función f de x igual a 1 sobre x es una hipérbola. Su gráfica, si se acuerdan que le hicimos la clase pasada, es esta. Una especie de mariposa. Bueno, si la dibujamos ahora desplazada 3 unidades hacia arriba, el eje de las x se mueve hacia arriba y entonces tendríamos la gráfica más o menos así. Entonces es el efecto de, del desplazamiento. Vamos a hacer una última para ver el efecto combinado. Bueno, ahora tenemos esta función 1 sobre x menos 3 menos 2. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función original, que es 1 sobre x. Ahora le estamos restando 3 a la x, quiere decir que se mueve hacia la derecha el eje de las y 3 unidades. Aquí están 3 unidades. Y el menos 2, el eje de las x se mueve hacia abajo 2 unidades. Y bueno, obtenemos los ejes punteados, que ahora son los que sirven de referencia. Entonces ya no tomo en cuenta los otros, sino estos. Y entonces la gráfica de mi función va a ser algo parecido a esto. Fíjense, es igual que la original, pero desplazada. En este caso hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, bueno, espero quede claro ya esta situación. A ver, algunos ejercicios que les voy a dejar. Hay que graficar estos. X al cubo.
Y bueno, una función que no vimos, pero que ustedes pueden graficar también con una tabulación. Y luego, bueno, esa es la raíz cuadrada de x. Van a hacer esta. Esa función. Bueno, esos 4 ejercicios, entonces para que ustedes practiquen lo que hemos visto. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, que es la función exponencial. Y vamos a trabajarla un rato. Bueno, la función exponencial vamos a definirla así, como a la x, ¿sí? Donde esta es la base y este es el exponente. Ustedes ya trabajaron en álgebra exponenciales, entonces tienen ciertas propiedades. Bueno, aquí en la base a debe ser estrictamente mayor que 0, porque si es 1, por ejemplo, queda 1 a la x, y si es 0, vamos a tener 0 a la x, que no está definido. Entonces, ejemplos de funciones exponenciales, vamos a tener la función 2 a la x, por ejemplo. Vamos a graficarla. Entonces vamos a hacer en este caso sí tenemos que hacer una tabulación, aunque no va a servir de mucho, porque crece mucho. Las funciones exponenciales tienen aplicación en las poblaciones, por ejemplo. Las poblaciones que crecen de manera exponencial. Todas las poblaciones. El contagio de, por ejemplo, el virus, una bacteria, una enfermedad, pues también crece de manera exponencial. Por eso creció tan rápido el contagio por coronavirus 19, COVID-19, porque pues está gobernada por estas ecuaciones, 2 a la, o sea, a la x, a la x. Entonces, también las economías crecen de manera exponencial. Si ustedes tienen un negocio y lo saben administrar, también va a crecer su dinero de manera exponencial. Que si lo tienen guardado, no crece, pero si lo invierten y las ganancias las invierten de nuevo, pues entonces ese crecimiento obedece la función exponencial y pues al rato ya van a ser millonarios. Bueno, vamos a ponerle aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, para 0 tenemos aquí abajo, lo estoy haciendo, 2 a la 0, que es 1. Para 1 tengo 2 a la 1, que es 2. Para 2 es 4. Para 3, 8. Para 4, 16 es 2 a la cuarta. Para 5, 32. Y fíjense, se va multiplicando. Es como les decía, el capital se va multiplicando. O la enfermedad, también hay un contagiado. Después 2, 4, 8. Y es más terrible, ¿no? No es el 2 a la n, 2 a la x. Puede ser otra, la base puede ser más grande. Entonces van creciendo. A ver, ahora vamos a hacer los de los números negativos. Para números negativos, las x entonces, por ejemplo, f de menos 1, 2 a la menos 1, que es un medio.
este 2 a la menos 2, f de menos 2 es 2 a la menos 2, que es 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Entonces aquí 4, luego aquí 8, luego un 16avos, luego un 32avo. Fíjense que ahora para las x negativas va disminuyendo. Por eso quiebran negocios, porque en un momento dado su economía se hace negativo, su dinero, o sea, deudas, y que significan los negativos, entonces va decreciendo. También una enfermedad, una vez que tengamos un negativo, pues ya está controlada, va a desaparecer. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica. Bueno, ya tenemos nuestros ejes, entonces vamos a empezar a graficar. 2 a la 0 es 1, aquí. Para 1 le corresponde el 2, ahí está. Para el 2 el 4. Para el 3 el 8. A ver. Acá está. Fíjense cómo cada vez los puntitos se van despegando más. Para el 4 el 16. X8. Luego 2, 4, 6, 8. Hasta acá. Y ya no se alcanza a dibujar más. Como les digo, es una función terrible que crece muy rápido. Ahora para los negativos decrece muy rápido también. Para el menos 1, menos un medio, ahí está. Y luego menos un cuarto. Y así. Ya tampoco es posible dibujarlos porque decrecen mucho. Entonces al final se obtiene una gráfica más o menos, que es esta. De hecho, esta va a ser la característica de todas las exponenciales. Bueno, así más o menos. Y una característica que ustedes deben tomar en cuenta es que siempre pasa por el 1. Todas las exponenciales pasan por el 1. Por aquí. Y si ustedes grafican, por ejemplo, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x, este punto siempre va a ser por donde pasen, y la gráfica va a ser muy parecida a esta que dibujamos para 2 a la x. Entonces son muy parecidas. De hecho, hay diferentes bases, como les decía. Una base muy especial es cuando agarramos la función f de x igual a e a la x, que es la base de los logaritmos, de las exponenciales, de los logaritmos neperianos. Si es tan importante esta base, la e, que está en las calculadoras. Entonces, si ustedes buscan en su calculadora, ahí van a ver la e. Que es 2 punto. Bueno, es un número trascendente. O sea, es un número que no termina. Sus decimales son infinitos. Pero se representa por la letra e. De hecho, cuando uno dice función exponencial, casi uno siempre se refiere a esta, a la e a la x, a menos que se diga otra cosa de otra base. Entonces, por ejemplo, el crecimiento de células.
o bacterias. Saben ustedes que es por mitosis. Entonces se divide en dos. Luego esas cada una se divide, ya tienen 4. Y luego esas otras se dividen en 8, 16 y así. Y por eso las enfermedades crecen muy rápido, porque obedecen las funciones exponenciales. Vamos a ver una variante, por ejemplo 2 a la menos x. Hace rato teníamos 2 a la x. ¿Qué pasa ahora con esta 2 a la menos x? Bueno, si hacemos nuestra tablita, vamos a hacerla. Va a ser muy parecida a la anterior, pero de hecho al revés. Vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces 2 a la 0 es 1. Les digo, siempre pasan por 1. Este es 2 a la menos 1, que es menos un medio, menos un cuarto, menos un octavo. Fíjense, ahora lo que teníamos para los negativos aquí se está cumpliendo. Y ahora para los negativos vamos a tener un crecimiento bárbaro. Un crecimiento muy grande. Menos 1, que es 2 a la menos 1, que es 2 a la 1, que es 2. Menos 2, 4. Menos 3, 8. Menos 4. Va creciendo ahora. Y vamos a hacer la gráfica. A ver, para 0 es 1. Para 1 es un medio. Y así se va a ir haciendo chiquito el valor. De tal manera que se pega al eje de las X, pero nunca lo corta. Se dice que es una asíntota. Y luego para menos 1 es 2. Para menos 2 es 4. Para menos 3 es 8. 4. Y etcétera. Como ustedes pueden ver, pues ahora crece muy rápido, pero para los negativos. O sea, la función como que está al revés, la gráfica. Pero pues esa es la situación. A ver, vamos a ahora ver con el efecto que estudiábamos antes. Vamos a hacer la 2 a la x menos 3. ¿Qué le pasa? Bueno, entonces ya sabemos cómo es la gráfica del 2 a la x. A ver, 3 unidades quiere decir que se mueve hacia la derecha. 1, 2, 3. Ahí está. 3 unidades. Ahora pasa por 1 aquí. Y ya la gráfica sería, evidentemente, así. O sea, más o menos. Bueno, tenemos este ejemplo que es f a la menos 2x menos 1. Bueno, aquí podemos factorizar el menos y se puede ver que se tiene el efecto de sumar un 1 a la x. Entonces ya sabemos, es un movimiento hacia la izquierda del eje de las y's. Bueno.
supongamos que aquí está el menos 1. Entonces se viene el eje de las y's. Y ahora tomamos los ejes como este nuevo eje punteado y el eje de las x. Y pasan por 1. Y como es negativo, pues la gráfica ya la sabemos cómo es. Entonces viene así. Así es más o menos cualitativamente la gráfica de este ejemplo. Bueno, para que ustedes practiquen lo visto en esta clase, pueden hacer estos 3 ejercicios, solamente 3 para no cargarles mucho la mano en cuestión de tareas. Las pueden ir haciendo poco a poco. Entonces la graficar esta, o sea, no como ven, no toma mucho tiempo. Esta otra, 3 a la menos x y 3 a la menos x más 3. Aquí pueden hacer el truco de factorizar, ¿no? Bueno, se los voy a hacer de una vez. 3 a la menos x menos 3. Así quedaría factorizado, para que ustedes apliquen el efecto. Bueno, y aquí le pueden poner más 2, ¿no? Más 2, para que hagan ambos efectos de desplazamiento. Bueno, entonces la próxima clase ya empezamos con las ecuaciones exponenciales, para no cargar demasiado esta clase.